Buenos días, el día de hoy vamos a presentar el laboratorio número 1 de Electrónica Digital 2. Este grupo está conformado por Diego Alejandro Pérez y Laura Joana Santiago. Bueno, se diseñó e implementó pues, un sistema de control digital de la velocidad para el motor reductor usando el FPGA. En este momento vemos el diagrama del sistema propuesto, donde pues se debe ingresar la velocidad deseada a partir del teclado de nuestro computador con ayuda del módulo FTI. También por otra parte se debe generar una señal PWM en la FPGA que controle la velocidad del motor reductor según el porcentaje ingresado. En este caso trabajamos de 0 a 99%. Por otra parte, se debe pues, medir la velocidad real del motor reductor. En este caso, hacemos uso pues, del encoder óptico, que va a convertir el movimiento mecánico en pulsos digitales. Y pues también se espera visualizar en tiempo real el porcentaje de la velocidad nominal medida, tanto del PWM como del encoder óptico. La modulación por ancho de pulso, pues recordar que es la técnica para regular la potencia entregada al motor reductor sin tener que cambiar el voltaje de la fuente. Y pues esta señal PWM es una onda cuadrada con dos estados, on-off, y lo importante es el promedio de la energía integrada, que pues va a depender del ciclo útil. Aquí en este momento vemos conceptos básicos, donde digamos la frecuencia es el número de pulsos por segundo. En este caso trabajamos para el PWM con 20 kHz, es decir, 20.000 pulsos por segundo. Y para recordar, periodo de tiempo total de un ciclo. El ciclo útil en sí es el porcentaje del tiempo que la señal permanece en alto dentro pues, de un periodo. En este caso tenemos tres gráficas, una del 25%, donde es más alto, más tiempo apagado que encendido, 50%, mitad encendido, mitad apagado, y el 75%, pues donde hay mayor potencia entregada. Recordar que la FPGA tiene pues trabaja con un reloj interno de 50 MHz y es con la que se trabajó en este laboratorio. Y pues en este caso eso significaría que cada ciclo pues va a durar 20 nanosegundos. Si se quiere generar esos 20 kHz, es decir, la frecuencia para el motor reductor, el periodo de la señal sería de 50 microsegundos. Y con estos datos, el número de ciclos sería igual a 2500. ¿Qué quiere decir esto? Que para obtener una señal de 20 kHz que alimente el motor reductor se necesita contar 2500 ciclos de reloj para pues, obtener un periodo de PWM. Bueno, se utilizó pues en sí la comunicación serial para enviar y recibir, más para enviar información entre la computadora y la FPGA. ¿Qué pasa? Que la comunicación serial se caracteriza porque los datos se transmiten bit a bit pues, a través de una sola línea, lo cual pues, siempre va a simplificar pues, el hardware respecto a la comunicación paralela. En este caso, dentro de la comunicación serial, pues ya sabemos que existen dos tipos, sincrónica y asincrónica, y en este caso pues, se trabajó con la sincrónica porque pues, no va a compartir una señal de reloj entre los dispositivos. Y pues en lugar de eso, pues se usan bits especiales que van a marcar el inicio y el final de cada dato transmitido. Y pues en este momento podemos ver la gráfica que pues un poco nos hace entender del protocolo UART, donde tenemos la línea de reposo donde está en 1 y cuando empieza un dato se envía el bit de start, en este caso 0, y luego vienen los 8 bits de datos que pues pueden representar un número o un carácter en código ASCII. Y finalmente para el bit stop que regresa a la línea de nivel alto, pues marca el fin de la transmisión. Y pues todo esto se da en una velocidad fija llamada baudio, y pues en este caso se utilizó 9600 baudios, es decir, 9600 pulsos por segundo. Y pues tener en cuenta que en la transmisión y recepción se debe tener configurado el mismo audio, right? Porque pues no hay reloj compartido, como ya se mencionó anteriormente. Y pues la sincronización se hace a partir pues, del bit de inicio. Para conectar el teclado del computador a la FPGA, pues se utilizó el módulo FTDI y pues este dispositivo va a convertir los datos de la interfaz USB del teclado del computador en señales UART que pues la FPGA sí puede interpretar. Y pues de esa manera cuando pues envía un número por el puerto serial del portátil, el FTDI lo traduce en una señal que recibe la FPGA. Y bueno, todas estas señales, como se mencionó antes, se dan en código ASCII. Un ejemplo, si se ingresara por teclado el número 5, en sí no se envía el número, o pues en sí el valor 5 como número, sino como el código ASCII, es decir, el carácter 5, que es hexadecimal sería 0 por 35. ¿Y qué pasa? El teclado de la PC manda caracteres, en este caso el carácter 5, y el FTDI pues los convierte en las señales UART. Y pues la FPGA recibe ese byte, es decir, de 0 por 35, y pues el código de la FPGA interpreta ese byte y lo traduce en PWM, y en este caso sería el 5%, o pues el valor que se haya definido en ese momento. Entonces, por lo tanto, tenemos como un breve resumen que aquí pues la comunicación UART pues se usó para ingresar desde el teclado el porcentaje de la velocidad deseada para el motor reductor, y pues ese dato llega a la FPGA a través del FTDI, donde pues era interpretado y pues es enviado al módulo PWM, encargado pues de generar la señal para el control del motor reductor. También se tiene el encoder óptico que mide pues, la posición y la velocidad del eje rotativo y pues lo convierte el movimiento mecánico pues, en una señal digital. Y pues funciona mediante tres componentes: el disco y la ranura, el LED de emisión, el LED emisor pues ilumina el disco desde un lado, y el fotorreceptor que pues detecta la luz que pasa por las ranuras. Cada vez que la luz pasa por una de las ranuras se genera un pulso eléctrico. Bueno, ahora tenemos la relación entre los pulsos y la velocidad.
En el disco óptico se tiene un número de ranuras de 20 y pues vamos a hacer una suposición de que la velocidad máxima sea de 2000 RPM, que serían 33.3 vueltas por segundo. Si se quiere calcular los pulsos por segundo de la velocidad máxima, se utilizan la velocidad máxima, es decir, los 33.3 vueltas por segundo, por 20 pulsos por vuelta. Estos 20 pulsos por vuelta son a partir de las 20 ranuras y tendríamos un valor de 666 pulsos por segundo. Digamos, si el PWM se ajustara al 97 el 90%, la velocidad esperada sería de 1800 RPM, es decir, 30 vueltas por segundo. Y los pulsos esperados serían de 600 pulsos. Pero supongamos que el motor bajo carga entrega 590 pulsos por segundo. En este caso, los RPM serían igual a 1770 RPM. Y pues el porcentaje respecto a la máxima velocidad sería igual al 88.5%. Es decir, que el encoder confirma la velocidad real del motor comparando el PWM aplicado con los pulsos medios. Y pues en este caso, si se pedía ingresar el 90% y el encoder registra el 98-99%, pues se ve que hay pérdidas por la carga, la fricción o en sí la alimentación. A continuación se va a presentar el bloque de laboratorio. Entonces, en el código de laboratorio tenemos en primer lugar un bloque que se va a encargar de comunicación serial, el otro que va a traducir lo que mandamos, lo que se recibe en la placa de ASCII a decimal, el otro que de decimal a un bloque de PWM traduce la velocidad que nosotros le vamos a dar, y el último que va a ser el del encoder. Entonces, nosotros tenemos en primer lugar el de comunicación serial. Para el de comunicación serial es necesario hacer un baud rate, el cual se encarga de hacer un reloj de los baudios para asegurar que vaya a 9600 baudios. Y pues también se encarga de hacer un sobresampleo, pues sobre muestreo, puede ser como uno pues quiera, con esta constante que no quiera, 8, 16, ¿sí? Principalmente este es para asegurar lo que se dice, asegurar la velocidad a la que nosotros queremos que vaya. Luego tenemos la parte de RX Word. Aquí lo que se va a hacer básicamente es reconstruir el dato que nosotros le mandamos por teclado am, a esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este bloque? En este bloque recibe los bits, primero detecta un flanco de subida para empezar a trabajar. A través de una máquina de estados va a inicializarse mediante start y después de eso va a pasar a pues, los datos. Aquí en los datos va muestreando cada bit de datos hasta armar un byte completo. Un byte, recordando que un byte es la conformación de 8 bits. En este caso es curioso porque va desde el bit menos significativo al más significativo. Es decir, va, digamos, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Pues el bit menos significativo sería 1, lo que normalmente uno vería como el más significativo, pero en este caso es el revés. Ya en últimos tenemos el bit de parada. De aquí se va a detener y pues si no pasa esto vuelve a idle. Tenemos el de TX, aunque el de TX no se usó, se agregó por si acaso. ¿Sí? Pues porque la FPGA no necesitaba mandarle nada a nuestro computador. Nosotros necesitábamos mandar de nuestro computador hacia el bloque de hacer la FPGA. Entonces, bien, teniendo todo esto, se tiene que tener en cuenta que eh, acá se mandó el data salida en 8 bits y el ready, que va a ser el pulso de dato válido. Recordando nuestro RTL, entonces tenemos que estas dos variables son las que salen al otro bloque de ASCII. ¿Sí? X, como se evidencia acá, X se queda así nomás, porque nosotros no necesitamos lo que se dijo, mandar de la FPGA a nuestro computador. Listo. Entonces, volviendo, aquí en el decodificador de ASCII, entonces básicamente se hacen ciertos procesos a través de un flanco de subida, donde el ASCII que nosotros le mandamos, por ejemplo, este es cero, ¿sí? Esto es un hexa, que bueno, va de ASCII, hexa, y bueno, se queda ahí, ¿sí? Este 0 a 9. Entonces la tecla 0 en nuestro computador, 9, se va a trabajar. Entonces aquí se va a formar el número de dos dígitos. El primer dígito que se ingresa se hace a través de este proceso y luego el segundo dígito que se ingresa. El primer dígito van a ser las decenas, el segundo van a ser las unidades y luego se confirma con Enter, ¿sí? Para ya así al final formar el número completo que se va a mandar al bloque de PWM. En este bloque de PWM rápidamente tiene un contador normalmente, quizás en los PWM, eh, se tiene la salida de PWM, este contador va a ir hasta el, el periodo de la señal. Entonces nuestro periodo es de 2500, ¿no?
pues va a ir de 0 a 2499. Tener en cuenta que el motor andaba desde el 55% del ciclo útil hasta el 99% del ciclo útil, entonces se necesitaron de señales y ciertos ajustes como está, para hacer este mapeo. O sea, que yo le ingrese uno en el computador y aparezca realmente en 55% del ciclo útil, que es donde se empieza a mover. Entonces aquí se hace el contador, se hace la conversión de entrada a un decimal, se hace el mapeo, se hace que si pues nosotros ingresamos cero, pues va a ser el ajuste a cero, o sea, se va a detener automáticamente. Y si no, pues aquí es donde se hace mapeo, ese ajuste. Luego, como siempre, se hace la conversión de PWM. Si este contador que nosotros esperamos antes es menor a la señal, va a mantener en uno la señal y si no, pues va a mantener en cero. Entonces, esta conversión para los display, ABCD para los display, es el primer dígito van a ser las decenas, el segundo van a ser las unidades. Tienen los respectivos decodificadores. Entonces, luego tenemos el bloque del encoder. Aquí en el encoder genera pulsos según la velocidad del motor. Cada 100 milisegundos el sistema cuenta cuántos pulsos van a llegar. Se hace un mapeo entre pulsos mínimos y pulsos máximos. Pulsos mínimos y pulsos máximos. Eso es 0 a un 99%, un 0 a un 100%. Se promedian 4 ventanas para promediar la medida. Cada 500 milisegundos se actualiza el display de los 7 segmentos donde se va a mostrar esta velocidad. Y pues todo esto se hace a través de los flancos de subida y de bajada. ¿Sí? Aquí es donde se sincroniza el encoder, se detecta el flanco ascendente, se aplica el mapeo, se guarda el arreglo, se hace como un- como se va a recargar el sistema cada 500 milisegundos y se va a calcular el promedio. Luego, cuando se calcula el promedio, se van a separar las decenas y las unidades. ¿Sí? Entonces, en este caso, en realidad no estamos mostrando los RPM, sino un promedio a través de los pulsos que llegan cada 500 milisegundos. Entonces, pues básicamente eso es. Muy bien, aquí tenemos el laboratorio número 1 de electrónica digital 2. Entonces aquí tenemos el montaje con el motor, el encoder, el driver y sus respectivas conexiones a la FPGA. Estos dos primeros displays mostrarán lo que yo ingrese por teclado y a su vez una velocidad en el motor. Hay que tener en cuenta, como se ha dicho antes, que nuestro motor empieza a moverse desde el 55% del ciclo útil aproximadamente, debido a la fuerza al par que tiene ese motor. Entonces, haciendo ciertos ajustes en el código, se hizo que se moviera y se ajustara para visualizar las velocidades. Es decir, cuando yo ingrese uno, en realidad este no es el PWM. Cuando yo ingrese uno va a ser 55 del ciclo útil. Entonces, esto maneja dos resets de lógica inversa, los vamos a activar ambos. Estos dos primeros son para la lectura del encoder y estos dos son para la lectura del que yo le mando por teclado. Entonces, a través de Teraterm y comunicación serial, yo le voy a mandar valores. Entonces, voy a empezar con 99. En 99, la lectura que tiene el encoder es más o menos aproximada a lo que yo puse por teclado. Esto también debido a ciertos ajustes que se hacen en código, dependiendo de las revoluciones por minuto, se hace un cálculo respectivo para que me dé el porcentaje nominal este. Entonces, ahora yo le voy a poner 0 para que el motor se detenga y a su vez la lectura del encoder. El motor deja de moverse y demás lecturas dan 0. Entonces ahora vamos a volver, vamos a darle un valor a 60. Un valor 60. Son 60, marcamos menos 55, 61, 55. Y esto quiere decir que funciona como debería. Entonces ahora le voy a ingresar un número de un dígito. Vamos a ponerle 7. 7. En estas partes, cuando le ingreso un valor muy bajo, la lectura del encoder empieza a variar demasiado. Esto debido a la conversión que hace de revoluciones por minuto al porcentaje nominal de este ajuste. Pero esto solo pasa con estas lecturas. Si yo le llego a poner 40, ya más o menos se va a ajustar a un valor aproximado. Si yo le pongo 20, va por ahí. Intenta ir por ahí. Entonces esto es cuestión de haber ajustado esto cada vez más preciso. Se puso 80. En teoría tiene un cierto desfase, pero esto nunca va a llegar a ser igual, porque ambos procesos son independientes y son diferentes. Entonces, aquí el funcionamiento.